Ahora, antes de poder estudiar el infierno en la Biblia, tenemos que conocer un poco del carácter de Dios, porque existen muchas personas que dicen, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que al final a todos nos va a perdonar y a todos nos va a salvar. Hay gente que me ha dicho, yo no puedo entender en mi comprensión cómo puede un Dios crearnos y después echarnos en el infierno. Otros creen, engañosamente también, que al final de esta vida nadie se va a condenar y que tal vez ni siquiera exista otra vida después de esta vida. Todos estos conceptos provienen de la ignorancia de la revelación de la palabra de Dios. La Biblia nos revela que Dios tiene dos clases de atributos. Por un lado tenemos los atributos naturales de Dios y por otro lado tenemos los atributos morales de Dios. Atributo es una palabra que significa algo que pertenece o que es inherente al ser. Entonces los atributos de Dios son omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Significa que Dios puede todo en el universo. Dios conoce todo y Dios puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Estos son los atributos naturales de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene atributos morales también, o sea, que relacionados con su carácter. Dice la Biblia en 1 Juan 4 que Dios es amor. Dice el Salmo 97:2 que el trono y la justicia son el fundamento de su gobierno universal. La Biblia nos muestra que Dios es santo y la Biblia nos muestra que Dios es fiel y misericordioso y que es un Dios que castiga el pecado. Dios es perfecto en todos sus atributos y el fundamento de todos ellos es su santidad. La justicia de Dios es santa, la misericordia de Dios es santa, el amor de Dios es santo, la santidad es la base del trono de su justicia. Y cuando nosotros comenzamos a comprender que este Dios, que creó todas las cosas, nos creó con libertad de escoger nosotros en esta vida, amarle libremente o rechazarle, entonces concluimos que somos seres morales. Somos seres con la libertad de ejercer el libre albedrío. Tú puedes creer o no creer. Tú puedes tomar o no emborracharte. Tú puedes fornicar o no fornicar. Tú puedes burlarte en esta tarde o tomar en serio este mensaje. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero sabe que ante todas estas cosas, Dios algún día juzgará a los vivos y a los muertos. Nosotros vemos, por ejemplo, el amor de Dios cuando le dijo a Noé hace miles de años, prepara un arca para que se salve tú y tu familia. La justicia de Dios la vemos cuando descargó sobre el planeta un diluvio universal que hundió y ahogó a millones de personas. El amor de Dios se manifestó cuando Él le dijo al querubín protector llamado Luzbel, hace millones de años, antes de que existiéramos nosotros, en el cielo, y le dijo que Él era el encargado de su adoración, el que dirigía el coro en el cielo. Pero la justicia de Dios se manifestó cuando Satanás se rebeló y Dios lo arrojó del cielo y ahora es el príncipe de la potestad del aire, el cual, cuando acabe este siglo, será lanzado en el lago de fuego. El amor de Dios se manifestó enviando a los ángeles a Sodoma y Gomorra y anunciándoles a estos hombres perversos sexualmente que se arrepintieran de sus pecados, que no podían ellos continuar con esa vida. Habían llegado a degenerar sus cuerpos de tal forma que al mismo Lot no quisieron que sus hijas tener relaciones con ellos. Cuando llegaron y le tocaron la puerta a Lot en Génesis capítulo 19, le dijeron los ángeles a Lot, no queremos a tus hijas,
queremos a esos varones que eran los ángeles que entraron a tu casa. Dios descargó en su justicia el juicio y sumió a Sodoma y a Gomorra en un infierno de fuego. La Biblia nos revela que existe este ser llamado Satanás, que antes de revelarse pertenecía al orden de los querubines y actualmente es un ángel caído, y Cristo le llamó el diablo, que significa acusador, y Satanás, que significa el adversario. Desde el principio de la creación, la Biblia dice que engañó a la primer pareja humana y les sugirió que ellos no tenían por qué creerle a Dios. Cuando se acerca y le dice a Eva, con que Dios se ha dicho, estaba insinuándole que no tenía por qué creerle a Dios. Y desde hace miles de años, hasta nuestro siglo XXI que vamos a entrar, Satanás continúa en su plan siniestro, haciéndole creer al ser humano que el pecado no va a ser castigado, que cada quien puede vivir como le dé la gana y que no existen castigos después de esta vida. Apocalipsis 12:9 dice la Biblia, Satanás, el cual engaña al mundo entero. El diablo continúa diseminando sus mentiras de que no hay vida después de esta vida, o que si hay vida, hay reencarnación y vamos a perfeccionarnos regresando a una cucaracha, un elefante o a otra persona, o que esta vida lo es todo. Y te dice Satanás, goza esta vida, disfruta esta vida, el infierno está en esta vida. Ahorita aprovecha, usa el sexo como quieras, emborráchate, haz lo que quieras, porque esta vida lo es todo. O también engaña a la gente haciéndoles creer que después de esta vida hay un purgatorio donde las almas van a ser purificadas y después habrá otra oportunidad de purgar los pecados y después pasar al cielo. Esto no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña en Hebreos 9:27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En 1 Corintios 15:32, el apóstol Pablo escribió, porque si no hay vida después de esta vida, comamos y bebamos y divirtámonos, que mañana moriremos. Y esta es la mentira que el mundo ha creído. Y el mundo debe comprender que después de que tú mueras, nos está esperando otra vida, para bendición o para maldición. Muchas personas dicen que el infierno es la tumba o que se encuentra en esta vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el infierno es un lugar real. Cuando Jesucristo enseñó acerca de la realidad de este lugar, su propósito era evitar que tú, al escuchar este mensaje, acabaras en este lugar de tormento eterno. Dios no nos amenaza, Dios nos advierte del terrible destino de las almas que rechacen el mensaje de su Hijo Jesucristo en esta hora. Pero, ¿cómo es el infierno? ¿Cuál es la naturaleza del castigo? ¿Y qué cosa es lo que hay en el infierno? Vayamos los que trajeron su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, y escuchemos, no una parábola, porque en una parábola existen similitudes y ejemplos. Esta es una historia real, y el que la cuenta es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no puede mentir. Dice en Lucas 16, del 19 al 31, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día hacía banquetes con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Antiguo Testamento había una palabra hebrea que se escribe Sheol. Y esta palabra Sheol era la única palabra en el Antiguo Testamento que describía a dónde iban todos los muertos. Cuando Jesucristo vino, nadie en el Antiguo Testamento sabía cómo era el lugar a donde iban los que habían muerto. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, Él nos corre las cortinas y nos revela que ese lugar Sheol, que significa literalmente el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos, era un lugar en el centro de la tierra. Y por ejemplo, en Números 16:31, una familia entera cayó al centro de la tierra. Dice, se los tragó el infierno. Y Jesucristo en esta historia nos muestra que a la hora de la muerte, los que mueren en Cristo, los que han aceptado el mensaje de la gracia de Dios, los ángeles de Dios vendrán a tu cama en la ambulancia.
En la carretera donde quedes muerto, si te come un tiburón, a donde quiera que tú mueras o yo muera, en el momento de nuestra muerte, los ángeles de Dios vendrán por nosotros, por nuestra alma, para sacarnos de este primer cielo donde está controlado por Satanás y llevarnos al primer cielo, al segundo cielo y atravesar hasta el tercer cielo hasta que nos estemos en la misma presencia del Dios Altísimo. Aquí en esta historia nos damos cuenta en esta vida que pues las personas que tienen dinero, las personas que tienen para gastar, nosotros les tenemos envidia, pues mi compadre no es cristiano, y yo soy cristiano, y sufro más, y él tiene sus amantes, yo nada más tengo esta vieja gorda que está aquí conmigo, etcétera, etcétera, y viene la envidia, y creemos que ellos realmente han sido beneficiados. Yo quisiera ser como la princesa Diana, y quisiera ser como el rey o el príncipe Carlos de España, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos revela que a la hora de la muerte, muchos que estaban abajo estarán arriba, y muchos que en esta vida estuvieron aquí estarán abajo. Aquí el rico nos damos cuenta que era un hombre que despilfarraba todo, y había un pobre mendigo echado ahí afuera de su palacio y de su casa, y esta persona nunca tuvo caridad de él, nunca tuvo misericordia de él, y el otro sufrió, y cualquiera que pasara, pobre persona toda llena de llagas, venían los perros y le lamían las llagas, pero llegó el momento en que tuvo que morir, y tuvo que morir el rico. Y encontramos que en la otra vida los papeles son totalmente invertidos. Dice el versículo 22, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham,
y murió el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos. La palabra Hades es la transliteración de la palabra hebrea Sheol. Y ahora nos damos cuenta que este lugar en el Sheol del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se le llama Hades, era un lugar dividido. Los condenados estaban de un lado y los salvados estaban del otro lado, y en medio de ellos había una zanja inmensa donde los condenados no podían pasar para el otro lado, ni tampoco los de este lado, ni siquiera querían asomarse al otro lado. La parte donde estaban todos los salvados, desde Adán hasta la muerte de Cristo, se le llama el seno de Abraham. Y también se le llama el paraíso. Cristo, cuando murió, le dijo al ladrón junto a la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, dice la Biblia que cuando estaba en el infierno, observemos nosotros, en primer lugar, en el versículo 23, que el condenado alzó sus ojos. En otras palabras, las personas en el infierno pueden ver, tienen vista. Dice que desde lejos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Él pudo reconocer a Abraham. O sea que este rico, esta persona en la vida, oyó y supo de Abraham. Y cuando bajó, él pudo ver con sus ojos. Los que están en el infierno tienen ojos y pueden ver. Dice en el versículo 23, versículo 24, que entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado. Yo estoy atormentado en esta llama. En segundo lugar, las personas que están en el infierno van a sentir una sed intensa. Noten que no le dijo: mándenme un vaso de agua, mándenme un frutzi, mándenme un Jumex, mándenme una Coca-Cola. Por favor, solamente dile que moje nada más. Esto es lo que te pido, solamente la punta del dedo con una gota de agua en mi lengua. Es tan grande el tormento que dice la Biblia que ellos están verdaderamente sufriendo. En cuarto lugar, podrán hablar los que están en el infierno y estarán, no solamente podrán ver, no solamente tienen sed, sino que están gritando a gritos y clamando por el perdón. Padre Abraham, di que tengan misericordia de mí, pero será en vano, como lo vamos a ver, porque si él le habló a Abraham, y si él conocía a Abraham espiritualmente ya en el infierno porque había oído hablar de él, significa que había escuchado el Evangelio. Dice el versículo 25, pero entonces Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Encontramos en quinto lugar en el versículo 25 que las personas que están en el infierno tendrán memoria. Acuérdate, le dijo Abraham, y estas personas recordarán todas las cosas que hicieron en la tierra. Recordarán su ingratitud a Dios. Se acordarán de cada oportunidad que tuvieron para aceptar a Cristo. Se acordarán de las oraciones de su madre y de su padre que no quisieron hacer caso.
se acordarán de las lágrimas de su esposa, de las lágrimas de su esposo, y se acordarán de todas las veces que oyeron este mensaje y se burlaron de Dios. Y esta memoria, este recuerdo del pasado los atormentará doblemente. Dice el versículo 27 y 26 al 28, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Ya después de la muerte no hay forma de irse al cielo. No hay misericordia. Después de tu muerte no hay perdón. Después de tu muerte te jalarán los pelos y llorarás y gritarás y dirás, es verdad lo que dijeron, y yo allá de tonto, allá arriba, que le creí al diablo sus mentiras y viví como yo quise y creí que la dulce vida era buena allá arriba, y aquí estoy atormentado en esta llama de fuego. Dice el versículo 27 y 28, versículo 28, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, envíalas a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique allá en la bondojo arriba de la tierra, a fin de que ellos no vengan aquí a este lugar de tormento. Encontramos en séptimo lugar que las personas en el infierno van a sufrir por sus familiares que están vivos todavía en la tierra. Ahí cuando estés en el infierno podrás sufrir, pero si tengo a mi mamá, tengo a mi esposa que no le hice caso, por favor vaya alguien y díganles que es verdad, que Cristo es real, que el infierno es real. Su tormento se agravará al saber que tienen familiares incrédulos y que van a acabar igual que ellos. Y en último lugar dice el versículo 29 al 31 que Abraham le contestó y le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Finalmente, la Biblia nos enseña que en el mundo de los vivos donde nos encontramos nosotros, la salvación no llegará a nadie de ustedes que nos escuchan a través de ver un milagro o algún hecho sobrenatural. Ni un milagro, ningún hecho convencerá ni salvará a nadie. Esta persona en el infierno creyó que si alguien llegaba a la casa de su familia y les decía en la noche, yo soy el ángel Gabriel, y arrepiéntanse porque el Señor vive, y si ustedes esperan que algún milagro pase y que tú puedas ver alguna sanidad o algo para creer, la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice en primera de Pedro 2 que hemos sido renacidos por la palabra incorruptible de la palabra de Dios. Un milagro te asombra y ya viste un ángel, ya viste un paralítico que se paró y caminó y te llenará de emoción por 2, 3, 4, 5 días. Pero los milagros no tienen el poder de cambiar nuestra vida interior. Lo que transforma nuestra vida interior es el mensaje de la gracia de Dios. Ahora bien, encontramos pues que estas personas en el infierno lamentarán porque ya no habrá otra oportunidad. Dice 2 Corintios 6:2, hoy es el tiempo aceptable, en tiempo aceptable te he oído. O sea, hoy que tú escuchas este mensaje es la oportunidad
que tú tienes de no irte al infierno. Mañana vas a estar más endurecido, pasado mañana vas a estar más endurecido, y mientras más pase el tiempo, sin que te des cuenta, hoy mismo tú puedes morir o yo puedo morir. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. En Hebreos 3, del 7 al 8, dice la Biblia que cuando oigas la voz de Dios, no te endurezcas. No endurezcas tu corazón en esta tarde en que el Espíritu Santo te llama a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y ser libre del infierno. Ahora, ¿dónde se encuentra el infierno actualmente? Vamos a probar que el infierno sigue estando en el centro de la tierra. En el libro de los Números, capítulo 16, versículo 31 al 33, dice la Biblia que aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos, ¿a dónde? Descendieron vivos al Sheol, o sea, el Sheol se encontraba en el centro de la tierra, y los cubrió la tierra, y perecieron, o sea, murieron, pero seguían vivos en el centro de la tierra. Ya lo vieron, descendieron vivos al centro de la tierra, y perecieron arriba, o sea, en medio de la congregación. Vamos a ver pues que en el Antiguo Testamento el lugar de los muertos se encontraba en el centro de la tierra. Y vayamos ahora al Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 12, versículos 38 al 40, y oigamos lo que Jesucristo dijo. Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí vemos pues que antes de Cristo, todos los hombres y mujeres que morían descendían al Sheol. Todos los espíritus de los humanos descendían al centro de la tierra. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice en el libro de los Hechos, anunciando la profecía de los Salmos, que el alma de Cristo no podía quedarse en el Sheol o en el Hades, porque el Santo de Dios, Jesucristo, era imposible que su cuerpo sufriera deterioro, corrupción, oxidación, destrucción, porque el cuerpo de Cristo había quedado en la tumba. Cuando Jesucristo bajó al centro de la tierra, dice en Efesios capítulo 4, del 8 al 10, que se llevó a todos los que estaban en el lado del seno de Abraham. Se llevó a los cautivos y se llevó a la cautividad hacia el cielo. Y ahora, desde Cristo a nuestros días, cuando Cristo se llevó a todos al cielo, todas las almas, desde hace 2000 años a nuestros días, que mueren, continúan llenando el infierno en el centro de la tierra. Si tú mueres hoy en la noche por un accidente, Dios no lo quiera, por una embolia, por un infarto, por un atropellamiento, por una bala perdida, por una venganza,
tú desciendes al infierno a los segundos de haber muerto. Pero las personas que reciben a Jesucristo, dice 2 de Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, estaremos presentes en el Señor. Dice en 2 de Pedro 1:14 que el apóstol Pedro escribió, porque el Señor me dijo que en breve debo abandonar mi cuerpo. Y en Apocalipsis 6, del 9 al 10, Juan ve en el cielo las almas de los mártires y de los santos de Dios, vivos, hablando y orando y pidiéndole a Dios que pronto se acabe la guerra aquí abajo en este mundo. Damas y caballeros, ¿cuánto tiempo estarán las almas en el infierno? La Biblia nos enseña que viene el día que la Biblia llama la resurrección de los muertos, donde tú y yo vamos a resucitar. Si tú te mueres hoy en la noche, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu descienden al infierno. Si tú tienes a Cristo y te mueres hoy en la noche, mi cuerpo se lo comen los gusanos, mi cuerpo duerme, pero se sale de mí, como dijo Pedro, debo abandonar mi cuerpo, salimos de nuestro cuerpo, como dice Génesis capítulo 35 y 37, y el alma y el espíritu se van con Cristo, y cuando Cristo venga, 1 de Tesalonicenses 4, del 10 al 17, vendrá Cristo y traerá con Él a los que durmieron con Él. Si tú mueres hoy en la noche, nos vamos al cielo, y cuando venga Cristo, vendremos con Él en nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo resucitará de la tumba, del mar, donde te hayan enterrado o te hayan cremado, y nos juntaremos en el cielo con nuestra alma y con tu espíritu, y así estaremos para siempre con el Señor. Veamos estas verdades, por ejemplo, en Daniel 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, Jesucristo, versículo 28 y 29, dijo: no se maravillen, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Así pues, actualmente todos los pecadores se encuentran en el infierno, y ahí van a quedarse en el centro de la tierra hasta que nosotros seamos resucitados y vivamos 1000 años en este mundo que va a ser transformado ecológicamente, y después de los 1000 años, todos los que están en el infierno van a ser sacados y van a ser trasladados a algún lugar del universo que Apocalipsis llama el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, la muerte segunda es la muerte eterna, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia dice en Apocalipsis 14, versículo 10, y el tercer ángel anunció y dijo: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En Apocalipsis 19, versículo 20,